Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestras acostumbradas charlas empresariales. Hoy hablando de un tema súper importante como es las claves para transformar la cultura organizacional. Tenemos también un excelente invitado, Daniel Huertas, quien ya se está acá uniendo con nosotros. Daniel es Creative Strategies, enfocado en el desarrollo, la construcción y el crecimiento de marcas, fortaleciendo sus promesas de valor, encontrando diferenciales de negocio que brinden soluciones innovadoras para sus clientes y el mercado en Colombia y América Latina. Digital Marketing Speaker, consultor, asesor y profesor en procesos digitales, content marketing y social media para diferentes universidades y empresas. Les recuerdo que estos espacios de formación son generados por la Escuela Latin Pyme y la Fundación Unipymes. Todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos esta cita para abordar temas importantes para este mundo empresarial. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir esta jornada de capacitación en cada una de las aulas, así que desde el día de mañana, si ustedes quieren revivir este evento, quieren compartirlo con sus equipos de trabajo, lo pueden hacer ingresando a cada una de las aulas. Sean entonces bienvenidos a este espacio de conversación y vamos a conversar sobre este tema de cultura para que de esa manera ustedes, pues todas las preguntas que tengan relacionadas a este tema nos las hagan llegar para que tengamos una conversación bastante nutrida, como lo mencionaba y presentaba a nuestro speaker invitado, Daniel Huertas, que también ya está en sala con nosotros. Daniel, muy buenos días, muchas gracias por estar en este espacio de nuestra charla empresarial de la revista Latin Pyme. Hola a todos, muy buenos días. Paola, muchas gracias por esa ultra introducción. Se pone uno hasta rojo con esas introducciones, pero un gusto para todos. Mi nombre es Daniel Huertas, Business Manager de Do Marketing, una agencia de content y performance para nivel LATAM, y muy contento de poderlos acompañar este día para hablar de este tema tan crucial, que creo que es la cultura organizacional, que creo que no, sin importar las personas que nos están acompañando aquí, sean colaboradores, dueños de empresas, pymes, los directores, nos golpea a todos de una u otra forma y es lo que hace que haya una cultura diferente y tengamos a gusto. Entonces, Paola, tomando, muchas gracias por la bienvenida. Vamos conversándolo como quieras. Perfecto, bueno, así es. Y efectivamente tú lo has dicho, la cultura organizacional es para todo el mundo y realmente está mandando la pared. No es un manual, casi que es un ADN que tenemos en cada una de las organizaciones, bien sea hablando de empresas grandes, de empresas pymes, todos debemos tener una cultura organizacional. Entonces yo quisiera arrancar haciendo una pregunta rompehielo a nuestros participantes en el chat y es para ustedes, ¿qué significa la cultura organizacional en el día a día? ¿Qué se les viene a la mente para que de esa manera pues podamos interactuar con Daniel? ¿Qué significa cultura organizacional? A ver, yo voy abriendo aquí el chat y vamos leyendo los participantes. Orden y disciplina, leo por aquí yo. Sí, también el ADN de la empresa nos dice metodología, cómo nos comportamos en el día a día, hábitos, rituales y valores, gestión de calidad, valores, estilo de liderazgo. Bueno, hay un sinfín de palabras que realmente componen este tema de cultura organizacional, respeto y comprensión del día a día, buenas prácticas que se deben hacer todos los días. ¿Tú cómo lo resumirías, Daniel? Bueno, no, y gracias porque te veo un grupo muy participativo aquí, vamos viendo, pero creo que todos de una u otra forma tenemos razón en lo que veo que están comentando por aquí, esos comportamientos, esa identidad, ese ADN, pero yo particularmente con mis equipos lo traduzco en el para qué y el por qué. ¿Para qué vienes a hacer lo que estás haciendo aquí y por qué lo haces? Y algo que nos parece fundamental es eliminar la idea de que la cultura organizacional está en la decoración por allá de la oficina, y es que somos muy buenas personas y trabajamos con gente correcta y demás, porque la cultura va mucho más de eso, es ese sistema operativo realmente de la empresa, es ese sistema que nos permite entender ese para qué y ese por qué. Cuando yo en otras épocas de vida, decía un gran jefe y amigo mío hoy en día, cuando te quitan los compensatorios, el lugar de trabajo, ese tipo de cosas, tú sabes realmente el por qué trabajas, cuál es el impacto que esto está generando en tu cultura, en ti como persona, como profesional, esos retos. Entonces lo traduzco mucho en ese por qué y para qué, que nos permite tener valores claros, entendimiento claro, pero sobre todo un enfoque que va más allá de
el tipo de computador que me dieron, la oficina que tengo, si la oficina me da tinto o no me da tinto, si cuando trasnocho me dan pizza, ese tipo de cosas. Así es, porque casi que ya estamos hablando como de bienestar, casi que consideramos en conjunto es que esta cultura organizacional, pues ustedes lo han trazado allí en el chat, es como esa hoja de ruta en donde se fijan ciertos comportamientos y lineamientos para que vivamos en armonía, de manera empática, tengamos unos ambientes de respeto, de compartir, unas normas básicas que hay que cumplir con esos deberes y esos derechos a los cuales estamos enfrentados en el día a día en el mundo corporativo, pues eso es lo que enmarcaría en sí la cultura organizacional. Pero bueno, tenemos súper claro el concepto. Ahora bien, ¿qué retos consideran ustedes que son súper densos ahora en este mundo actual? Y yo siempre hablo como de la pandemia, que fue como la gran renuncia, porque obviamente eso nos transformó el mood en el cual veníamos trabajando. Entonces, antes veníamos vinculados a un mundo corporativo completamente diferente. Llega la pandemia, nos cambia el mood de ese pensamiento corporativo porque nos lleva a generar temas de trabajos remotos, híbridos. Bueno, cambió. Ahora, entonces yo Y estoy creo, acá Paola, que virtual y totalmente. trabajo con otro país, entonces ahí también se permea el tema de la cultura organizacional. Dale. No, 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 totalmente. Creo que para mí el punto más grande, a ver, la cultura organizacional es algo de años atrás, pero creo que donde las personas y las compañías realmente lo empezaron a sentir muy fuerte fue en el momento de la pandemia, porque era algo que nosotros en Du llamábamos el adiós a la hora silla. Nos dejamos de ver, nos dejamos de ver y dejamos de creer como líderes también de que si la persona no estaba bajo nuestros ojos y yo la estoy mirando de ladito, que si está aquí no estás tomando tinto por ahí, eh, no está trabajando. Y empezamos a transformar esto en una autonomía. Por suerte, en Du somos una agencia que nació siendo digital antes de pandemia y ya trabajamos un reto grande que es una sinergia de diferentes países, diferentes horarios, diferentes culturas en la forma en la que la llevamos, pero aquí esta autonomía y esta gestión por los resultados para mí es lo más importante. Algo que le comunico mucho al equipo es yo trabajo con profesionales, ¿sabes? Como que entiendo que hay situaciones personales, a todo el mundo se le puede enfermar la mascota, los hijos, X o Y situación, pero trabajamos con profesionales y cuando el para qué estoy haciendo lo que tengo que hacer y por qué lo tengo que entregar en el tiempo que lo tengo que entregar es claro, esa cultura empieza a fluir, ¿sabes? No, no tengo que ser un policía detrás que si entregó o no entregó, ven, había una hora, había unos temas, había unos compromisos que se alertan previos a, no se alertan cuando yo ya los estoy esperando, y bajo esto hay una autonomía real, que creo que muchas veces hoy los colaboradores, y por ahí leí a alguien en el chat que hablaba de las nuevas generaciones, es muy difícil esa parte porque no está uno educado con los juniors, sobre todo con los perfiles un poco más junior, a que no tengan a alguien supervisándolo. Y ahí es un reto para los jefes y sus directivos y los directores, pero para mí el primer momento que nos estrella de frente contra la cultura organizacional, realmente si existió o no, es ese, es pandemia, totalmente alineado contigo, Paola, cómo es que yo llevo realmente a confiar en mis equipos sin tener que verlos, a confiar que algo que yo le digo mucho también a mis equipos es, usted puede estar en la playa, puede estar en la casa de la abuela, atendiendo desde el sofá, pero hay unos compromisos básicos de profesionales que hay que tener claros y es esa autonomía, esa autogestión y esa confianza también como líderes a llevarlo al equipo y a poderlo sacar adelante. Yo creo ahí que ese tema de cultura organizacional también nos lleva a que los horarios ya no existen, estamos trabajando es más bien por resultados. Obviamente hay una brecha generacional bastante amplia, ¿no? Entonces ahora tenemos también unos retos que nos han llevado en donde las generaciones, pues obviamente los más jóvenes somos más ágiles o son más ágiles en temas de inteligencia artificial, del tema tecnológico, pero también tenemos a nuestros baby boomers que pues obviamente también hacen parte vital en su sabiduría dentro de las organizaciones y que son pues
un activo importantísimo para tenerlos. Entonces, es como hacer ese match entre las dos generaciones y que podamos tener o participar en entornos colaborativos, pero también esos retos adicionales a las nuevas generaciones, pues también entonces se habla de digitalización, de inclusión, de diversidad, temas ahora también muy de tendencia como lo es la sostenibilidad, y no solamente pensando en cultura de medio ambiente o cómo la empresa se puede incorporar a temas de sostenibilidad, sino empezar a incorporar esas nuevas dinámicas de sostenibilidad, pero que las personas lo puedan llevar también a su realidad en el día a día dentro de sus hogares. Entonces, es dar un salto a afrontar todos esos retos que nos trae esta cultura organizacional y que sí es vital que este gobierno corporativo empiece a implementarlo dentro de las organizaciones, porque a veces unas empresas se quedaron dormidas y no tienen y no están impulsando el tema de cultura organizacional. Entonces, a estas empresas que de pronto están conectadas y que no han implementado y no han hecho clic con este tema de cultura organizacional, esta es una alerta. Estamos en enero, estamos arrancando año, así que la cordial invitación para que desde ya empiecen a generar esas medidas. Miren que no es tan difícil, sencillamente es como que ustedes puedan generar unos espacios de lluvia de ideas entre todos los cargos, entre todo el cuerpo organizacional, y de esa manera empiecen a revisar cuáles son pues los parámetros para fortalecer la cultura organizacional. Obviamente hay algo muy básico, pero también es importante que cada empresa tiene su ADN, entonces de esa manera como que lo implementen con sus equipos. Adelante. No, y mira que yo aquí robándote la palabra, pero hay algo que en esa ruptura generacional que creo que es una de las bases más importantes de esta cultura organizacional, porque de una u otra forma, tal vez yo por experiencia personal soy un mix entre lo que pasaba antes y este mundo tan digital, pero veníamos acostumbrados a otro ritmo. Y acostumbrarnos a otro ritmo también es una invitación a desaprender cosas que tal vez ya no están funcionando como antes, ya no estaban, y también desde las generaciones más nuevas a darse esa apertura de conocer procesos claros. ¿Qué pasa mucho y creo que es algo importante para trabajar en la parte empresarial? Y es cómo realmente podemos hacer esa innovación real sin miedo al error. Porque en algún momento no dejábamos que las personas participaran porque me van a regañar, qué van a decir, mejor si no digo nada, no está acá. Y cuando empiezas a romper ese tipo de paradigmas dentro de la compañía, se puede generar esos espacios de conversación súper coherentes, donde algo que pasa aquí en la agencia y es, no nos importa realmente qué está pasando, si tienes un problema, si tienes un tema, todo realmente es muy enfocado a resuelve tus problemas porque eres una persona adulta profesional, pero entiende la responsabilidad que es el trabajo, el entorno en el que estás, cuando hay que conectarse. Por experiencia personal, nos pasa que chicos se conectan en pijama y pues la época de pandemia ya pasó, ¿sabes? Era muy chistoso cuando eso ocurría, pero creo que es el fin también del miedo al error. Hay que equivocarnos, pero hay que equivocarnos no dos veces con la misma piedra. Hay que entender lo que está pasando, aprovechar la experiencia de estos baby boomers que mencionas y de toda esta escuela que llevan años haciéndolo y haciéndolo muy bien, pero hay una nueva realidad, hay un nuevo comportamiento. Qué rico es disfrutar de nuevos espacios, qué rico es disfrutar también de nuevas perspectivas y de personas que han podido, no sé, trabajar desde un café y conocer a otra persona y no tener que estar ahí ligados porque qué va a decir mi jefe, qué va a pensar. Eso creo que es una parte importante a generar esos espacios de conversación y de confianza entre quien está trabajando y pues nosotros dando y brindando esos espacios laborales. Sí, A ver, casi que aquí el mensaje y una de las claves es como que no podemos seguir siendo tan rígidos, sino que tenemos que ser un poco más ágiles. A medida que el mundo va cambiando, pues las empresas tienen que ir dando pasos para que de esta manera vayamos incorporando la cultura organizacional. La cultura organizacional no es como una Biblia en donde lo sacamos hoy y va a ser recurrente durante un periodo de tiempo, no. Va cambiando y va cambiando a lo que nos vaya dictando el entorno. Y aquí veía un mensaje que nos estaba enviando Sandra Esperanza en donde dicen que, bueno, todo lo que estamos diciendo es increíble, pero que ha experimentado que también depende mucho de la actividad económica. Todos quieren trabajar desde casa, por ejemplo, pero una empresa donde el core del negocio dinámico es presencial es muy complejo y hoy buscan pues todo el tema de la virtualidad. Lo has dicho, Sandra Esperanza. Entonces, más que válido. Hay actividades económicas, negocios, empresas, organizaciones que sí o sí necesitan la presencialidad. Incluso yo creo que muchos de ustedes
alzan la mano y dicen, a mí me hace falta ahora que me atienda la persona al teléfono, porque ahora también todo es por chat, está el bot todo el tiempo en varias Alguien que realmente organizaciones. me entienda, que entienda mi dolor. Sí, Exacto, total. como ese servicio personalizado. Entonces, hay que revisar, pues, si es una empresa de producto o de servicio, pues, ¿qué tanto puedo dar ese salto para el tema de la virtualidad? Pero, pues, obviamente el tema médico, virtualidad, aunque existe también dentro del portafolio de servicios, pues la idea es que el médico te tome todos los síntomas, etcétera, bueno, que te vea, que eso ya le da un poquito más de tranquilidad. Uno, por ejemplo, temas, un piloto virtual, imposible. Entonces, efectivamente, Sandra Esperanza, hay que revisar cuál es el core del negocio para que de esa manera, dentro de esa cultura organizacional, tú puedas brindar pues unos espacios de bienestar para que de esa manera, pues como que todos estemos alineados en ese aspecto. Yo te quiero robar y complementar un poquito, Paola, y es totalmente alineado. No, no creamos que esa cultura organizacional está sujeta solo a la virtualidad, porque de pronto se puede interpretar en que como trabajas desde casa o tienes un home office, entonces por eso si tienes esa cultura como de seguridad y demás. Nosotros tenemos clientes que por su nicho de negocio no pueden estar virtual, pero eso no implica que el ambiente y el core y la forma en la que están trabajando tenga que ser psicorrígida o tenga que estar alineada a ciertos tipos de cosas. Entonces, creo que ahí el mensaje más importante es entender ese ADN que lo mencionaban, de hecho, al comienzo en los comentarios, entendamos muy bien ese ADN de negocio y en dónde es que hacemos que ese por qué lo estamos haciendo y por qué, para qué estamos trabajando, lo podamos ir mejorando paso a paso. Así vamos a tener como realmente un apoyo de siendo el colaborador, que siento que la empresa me escucha bajo las necesidades que realmente tengo, o cómo voy a funcionar alrededor de esto desde la visión empresarial. Entonces creo que es importante, no lo encasillemos aquí a toda la charla solo a personas como que tienen la posibilidad del digital, porque hoy creo, en este enero he escuchado más gente que está volviendo a la realidad que cualquier otro. Ya no he escuchado menos personas con home office, con cosas, entonces aquí vamos todavía un poco más. Así es. Y bueno, pues hemos estado hablando de todo el tema de los retos, hablamos del tema de la virtualidad, el tema de las generaciones y esa brecha generacional que en algunos casos, y tenemos que ser un poquito conscientes también, porque casi que ponernos muy neutrales entre el empleador y el colaborador, porque también, obviamente, Daniel lo mencionaba hace un instante, en pandemia casi que encontrábamos unos escenarios en donde decíamos, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible para verlo desde una mirada positiva, pero también negativa? Porque las personas como que no tenían ese sentido de pertenencia, de responsabilidad, de atender una reunión virtual, pues muy bien presentada, etcétera. Veíamos un sinfín de casos de todo lo que se presenció en esta gran pandemia, pero eso, ¿de qué hace parte? De la cultura organizacional. Entonces, por ejemplo, si vamos a atender una reunión virtual y demás, pues debe haber como unos parámetros claros, cómo debes atender la reunión virtual, cuánto tiempo debe durar. Además, pues el tema de la virtualidad nos ayuda un montón para las reuniones en temas de desplazamiento. Por ejemplo, los que estamos en Bogotá, que los tráficos son densos, pues obviamente ahí empiezas a ahorrar un poquito de tiempo, empezar a explorar esas posibilidades para hablar con un cliente, con un proveedor, con alguien del equipo de trabajo, pues esto es fabuloso. Y no nos digamos mentiras, el tema de la virtualidad también ayuda mucho al bienestar de las personas. Ahí, obviamente, un llamado a la acción es que empecemos a cuidar esa salud mental, porque también este es uno de los factores en la cultura organizacional que sí o sí debe estar marcando la filosofía actualmente, pues porque hemos pasado a la virtualidad, entonces casi que ya hay familias de una sola persona, la familia y una persona y la mascota, entonces pues todo el tiempo estás interactuando con una pantalla. Entonces, ¿cómo estamos cuidando nuestra salud mental? Es otro de los retos que también deberíamos empezar a explorar dentro de las compañías. Y no solamente entonces hablemos de la virtualidad, sino también si yo voy presencialmente, qué pautas, qué pausas activas estoy haciendo para cuidar la salud mental de mis colaboradores y pues de todo el entorno que nos acompaña en el día a día. Entonces, retos hay bastantes. Y lo importante es que en esa cultura organizacional, pues nosotros generemos como esa hoja de ruta que permita opacar un poco esas brechas, esos retos y empecemos a generar espacios también de inclusión y de participación directa con cada una de las personas que integran nuestros equipos de trabajo. Sí, y mira, Paola, que lo has dicho súper claro y para mí creo que es uno de los retos de las personas que están en direcciones más fuertes y es entender toda la diferencia que tienen sus equipos.
todo ese mix de personas con los que están dando. Aquí, particularmente anduve echándole yo bombos a la agencia un poco, pero hay unos días que son autónomos a decidir para las mujeres en días de menstruación. Cuando la menstruación es muy fuerte, hay home office, solo tienes que notificarlo. Y me parece genial. Yo no estoy dentro de ese tipo de beneficios, pero me parece genial poder tener esos espacios de escucha donde hay una problemática real, donde entendemos también que no en todas las ciudades el tráfico es la cosa más amena, los tiempos de desplazamiento, el tema del burnout. Es algo importantísimo, porque cómo realmente mantienes a un equipo retándolo, llevándolo con KPIs y que esa presión de negocio no lo lleve a sufrir este burnout, que es hoy una de las cosas más fuertes en los equipos. Es una de las razones con las que más personas abandonan sus trabajos, pierden motivación, ya no se sienten enfocados, permitieron también que el trabajo llegara mucho más a sus vidas y los empieza a afectar también psicológicamente, tema del estrés, en su salud. Entonces aquí creo que hay un llamado muy importante a los directivos y es entender esa diferencia gigante que hay entre sus equipos, cómo están compuestos y que realmente estos espacios de comunicación abierta sean en dos vías y sean realmente escuchados para poder entender, porque es que no podemos generalizar sobre la cultura organizacional. Hay unos puntos que son claves, que creo que son generales, pero cada empresa es un ADN totalmente diferente y es aquí donde tenemos que empezar a construir desde adentro hacia afuera, qué es lo que los hace valioso, qué es lo que consideramos correcto. En algunas empresas podrán tener sus home office, en otras no, en otras tendrán acompañamiento psicológico, en otras tendrán temas de esparcimiento. Yo sufría mucho, particularmente en la pandemia, porque no podía socializar, ¿no? Entonces uno la socializaba detrás de la pantalla, después de un rato es aburridora y me hacía falta caminar un poquito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Empresas que de pronto tienen equipos en diferentes regiones, trabajando con diferentes disposiciones, diferentes horarios, ¿cómo podemos realmente hacer que el equipo entienda como el equipo de fútbol de que somos uno solo, todos tenemos una sola visión que es ganar de esta forma y cómo lo vamos a lograr? Ahí fundamental eso. Así es. Y bueno, y en cuanto a claves, ya aterrizando pues un poquito de esta manera macro, ¿cuáles son esas claves? Nosotros conversábamos con Daniel y encontrábamos 5 claves importantes para este tema de cultura organizacional. Y el primero de ellos es un propósito compartido. Entonces, es importante que desde el gobierno corporativo definamos y comuniquemos hacia dónde vamos. Algo que sea inspirador, algo que también nos permita tomar decisiones de manera acertada, entonces generar, no sé, los procesos un poquito más cómodos, que sean como ese motor, obviamente, que va a definir la hoja de ruta para las compañías, pero yo tengo que compartir ese propósito, tengo que compartir esa meta, tengo que compartir hacia dónde quiero llegar en X años, en X periodo de tiempo. Entonces, si yo no comparto ese propósito y solamente se queda acá en la gerencia y no la comparto, pues obviamente ningún colaborador va a colocarse la camiseta y va a tener ese sentido de pertenencia para avanzar hacia ese propósito pues grupal. Esa es como la primera clave. Lo siguiente es el liderazgo coherente. Entonces, recuerden que los líderes debemos hacerlo con el ejemplo. Es lo mejor que podemos hacer. Entonces, si nosotros queremos que nuestros equipos sean puntuales, pues yo tengo que ser puntual, porque si no, pues va a ser muy difícil exigirles a ellos puntualidad si yo con el ejemplo no lo estoy haciendo. Entonces, hay que empezar a generar esos valores, esos comportamientos que yo quiero que obviamente se adhieran como una esponja con el equipo, pero desde el ser, desde cada una de las personas que están allí liderando cada uno de los procesos. Entonces, aquí es importante que como estrategia nosotros seamos coherentes con el decir y con el hacer. Importantísimo eso. La participación activa, una clave y vital, porque realmente la cultura organizacional la construimos colectivamente. No es porque algo ya se plasmó, lo tenemos en cartelera y así se va a hacer, no. Yo tengo que empezar a integrar a varios factores, incluso factores externos, que pueda estar revisando en mi entorno y que definitivamente le pueden apuntar a la filosofía de mi cultura organizacional. Daniel nos comentó algunos de esos ejemplos y para personas, por ejemplo, que están fuera de la ciudad o que tienen trabajo nocturno, temas de inclusión, generaciones, diversidad,
pues de qué manera entonces yo voy a tener esa participación activa absoluta de todos los actores que van a estar involucrados dentro de la cultura organizacional. Ahí, ¿cuál es la invitación? Empiecen a generar espacios y empiecen a integrar a todo el equipo a algunos espacios de co-creación. ¿Eso qué hace? Nutre el discurso, hace que las personas se sientan cómodas, hace que las personas se sientan felices, hacen que ese lugar de trabajo sea algo armonioso, empático, a gusto. Entonces, también espacios de generar retroalimentación y feedback abierto. Recuerden que yo siempre digo algo y es aplausos en público, pero regaños en privado. Importantísimo eso, que también lo tengamos allí dentro de la participación activa, y obviamente no está de más dejar de ver qué espacios yo puedo empezar a innovar, qué puedo empezar a automatizar. Ese tema de investigación y desarrollo dentro de las organizaciones, a veces estamos a un clic de hacerlo y de girar. Entonces, también esa participación es una clave importantísima para que tengamos estos espacios de construcción y de co-creación, pues, activamente. Mira que yo ahí le Ahora, sumaría con eso la parte de poder realmente tener esa confianza en el equipo. ¿Sí? De que realmente esa confianza se extienda a lo que mencionábamos un poco al inicio de la reunión, y es ese trabajo de profesionales para profesionales, en donde no tenemos que tener un micromanagement ultra detallado y esa hora silla, hora nalga, dicho popularmente, sino entender que hay unas cosas que hay que trabajar, hay que hacerlas, y también desde la parte de colaborador entender que pues ese también es nuestro rol, estamos ahí y cómo lo vamos a hacer para cumplir. así es, importante. El tema de micromanagement, aunque yo ya digo como no debería estar pasando a estas alturas, pero aún existe, y seguramente es por ese tema de brecha generacional que hemos compartido en esta conversación. Entonces hay que revisar qué de pronto estamos haciendo no tan bien y que tiene una oportunidad de mejora dentro del mundo corporativo, para que de esa manera como que nos moldeemos a estos nuevos escenarios que nos ofrece el mercado y lo que está pasando en el día a día. O sea, realmente es que no es un secreto, pasa acá y pasa a nivel mundial. Otra clave importantísima, la diversidad y la equidad. Entonces, pues estamos ahí caminando bajo unas reformas laborales, pensionales. ¿De qué manera entonces yo puedo empezar a hacer algunos ajustes, algunos cambios dentro de mi esquema de cultura organizacional, pues adaptándome a esas reformas que están? Por ejemplo, el tema de la reducción del horario, el tema de la reducción también de edad, de semanas para la pensión de las mujeres. Bueno, han habido muchísimos cambios. De esa manera, entonces yo también tengo que estar como mirando todo el escenario para que de esa manera pues como que se reconozcan todos esos factores externos, cómo yo lo puedo empezar a incluir dentro de mi cultura organizacional. Hay que empezar a valorar también el tiempo de las personas, lo mencionaba entonces en el tema de la virtualidad, ahora pues también el tema de la inclusión, también el tema de las personas que podemos vincular a nuestras organizaciones que se encuentran bajo algunos parámetros de discapacidad. Entonces, que esta persona también tenga voz y voto dentro de las organizaciones, pues que tenga como todo, o sea, no se generen como espacios de discriminación, porque la cultura organizacional casi que es una hoja de ruta abierta a todos los actores que están involucrados allí dentro de la empresa. Entonces, esto es importante también que lo tengamos muy de la mano. O sea, no puede ser una cultura organizacional excluyente, no, más bien inclusiva con todo el panorama que tenemos actual. Y por último, el aprendizaje continuo. Entonces, casi que nosotros deberíamos todo el tiempo estar con una palabra, y es la curiosidad. De qué manera yo puedo empezar a hablarle a mi equipo de trabajo, a mis pares, y que esto se vuelva un hábito. Entonces, cómo empezar a tener conversaciones de actualización profesional, que ustedes sigan participando en estos espacios de actualización, que compartan esta información, pues realmente nosotros lo estamos viviendo en el día a día, pero qué tan chévere que ustedes generen como esos espacios de co-creación al interior de los equipos, bien sea por áreas, bien sea por edades, algo, pero que se inventen algo, que ahora pues tenemos todas las herramientas tecnológicas para que ese aprendizaje continuo pues se vea dentro de las organizaciones, además porque esto es un pilar importante dentro de la cultura organizacional. O sea, yo tengo que brindar espacios de capacitación a mis colaboradores, pues con todo el tema, no solamente técnico o las hard skills, sino también hablarles de el tema de habilidades blandas, que realmente está mandando la parada también
hoy en día. Entonces, es importante empezar Pero no a dejemos por curiosear. fuera, Pau, ese que mencionaste hace un ratico que me parece súper importante y lo pondría en un bullet de esa disonancia cognitiva de somos una familia, pero no vamos al ejemplo como trabajar como una familia. Decimos que hay que llegar temprano, pero como que esa meritocracia no empieza a ser válida y no hay un ejemplo detrás de, y eso creo que es fundamental también para esa cultura organizacional, donde es un todos para todos, con igualdad, con entendimiento, y creo que lo mencionabas con un ejemplo de la llegada temprano o algo así, como es que llegaste puntual, pero nunca has llegado puntual tú y me estás exigiendo este tipo de cosas, como entender muy bien esos roles y esos complementos que realmente le den la oportunidad a los equipos de sentir que no hay una diferencia muy larga entre lo que me piden y lo que realmente estamos viviendo. Me parece fundamental ese. De acuerdo. Y pues estrategias hay varias, y casi que arrancamos con el tema de habilidades blandas hablando de comunicación clara y transversal. O sea, si nosotros queremos que todo fluya dentro de los equipos, pues qué importante que demos como unos parámetros claros. Yo siempre digo como que quiero caminar de aquí a acá, hacia dónde queremos caminar, y que seamos muy transparentes con cada una de las personas y los roles que vamos a tener y vamos a jugar dentro de la organización. Yo creo que esa comunicación asertiva, abierta, empática con todas las personas que integran la organización, es esa hoja de ruta que nos va a marcar nuestra cultura organizacional, y que obviamente a medida que lleguen las personas y se vayan integrando al equipo, pues nosotros también podamos empezarles a hablar de la filosofía de la cultura organizacional, no solamente que lo hicimos una vez y ya, no. Tampoco es un rol 100% de recursos humanos. Si hablamos, por ejemplo, de una pymes que de pronto su área de recursos humanos es pequeña, pues cualquier persona dentro de la organización podría estar alineando la cultura organizacional y vinculando a estas nuevas personas que se van integrando a cada uno de los procesos. Entonces, es algo que no solamente lo debo hacer una vez al año, no, sino que todo el tiempo puedo estar haciendo campañas de cultura organizacional, apoyándome de correo, de las redes sociales. La mayoría de las organizaciones, pues actualmente tienen redes sociales, entonces yo puedo hacer algunos contenidos que generen obviamente valor tanto al cliente interno como al externo, a su cultura organizacional. Puedo hacer actividades presenciales dentro de la oficina, dentro de algunos espacios. Me puedo apoyar en la cartelera. Bueno, como que hay un sinfín de canales de WhatsApp. Ahorita tenemos un sinfín y un abanico muy grande de herramientas tecnológicas y no tecnológicas para que podamos empezar a construir esa cultura organizacional, y lo más importante es comunicarlo, o sea, que no se quede solamente en un área y que esa área sea la responsable de replicarla. No, tenemos que empezar a hacer un poquito más de voz y más de ruido con esa cultura. Entonces, importantísimo la comunicación, y que sea una comunicación casi que asertiva, con mensajes inspiradores, que no sea algo como tan repetitivo en los diversos canales, no, sino que si yo voy a hacer una campaña de comunicación en redes, pues va a ser diferente a lo que voy a hacer también en la cartelera física. Como que cada mes yo me vaya inventando una campaña para empezar a promover la cultura organizacional. Entonces, Y eso que se es vea que hay importantísimo. unidad, que tenemos sinergia entre los equipos, que lo que está diciendo gestión humana no es diferente a lo que está diciendo mi jefe, ya, diferente a lo que me llega por correo institucional, como que todo esto se vea que realmente hay un panorama detrás de y que hay una estrategia pensada en pro de nosotros para nosotros, ¿sí? Eso me parece fundamental. Y también, pues, medir los indicadores, o sea, importantísimo que cada acción que nosotros hagamos podamos tener como ese feedback, bien sea positivo o negativo. Si tenemos algo negativo, pues súper chévere, porque nos va a ayudar a tener una oportunidad de mejora para el día a día o para el mes, bueno, en un periodo de tiempo. Entonces, acá es importante que sí hagamos medición de cada una de esas acciones de cultura organizacional, que podamos generar las encuestas, las evaluaciones de clima organizacional una vez al año, y revisar qué oportunidades de mejora puedo empezar a implementar. Y obviamente, si hay muchísimas oportunidades de mejora, pues colocarnos como en un periodo de tiempo cuáles van a ser esas acciones, esos ACPM, en los cuales pues yo voy a empezar a ponerle como la lupa para que estos indicadores en el siguiente año empiecen a reducir. Entonces, esos indicadores deben ser vitales, como esa columna vertebral para monitorear la cultura organizacional, y que pues todos lleguemos como al éxito de esa cultura. Mm, Qué opina la gente? Porque hemos estado aquí nosotros rapeando mucho sobre esta cultura organizacional, cómo lo ven, cómo lo han aplicado ustedes ahí, los vi muy participativos en un momento por el chat.
¿Cómo van? Sí, a mí me gustaría escucharlos o leerlos porque pues tenemos más de 300 personas conectadas. ¿Cuál es ese reto que ustedes dicen definitivamente para la cultura organizacional actual? Definitivamente esto nos está costando bastante. Yo estaba leyendo por aquí, Diego, que decía que decir que el micromanagement solo responde a una brecha generacional de reducir el problema, que eso no es cierto ni justo. No, pero el micromanagement se presta para cualquier generación. No es un tema de una sola, no es porque estás entrando o saliendo, es porque hay un tema de no confianza entre tu jefe y tu labor. ¿Cómo generar la cultura de llegar temprano a la empresa? Alguien sufre con la puntualidad aquí, mira. Pero se puede. Marta Manjarres es quien nos pregunta ese tema de la puntualidad. Cuando yo estaba vinculada en una organización, que éramos súper estrictos antes de pandemia, ¿yo qué hacía para motivarlos en el tema de que llegaran puntuales? Además, porque estábamos en el área comercial, entonces yo decía, pues tú, si vas a ir a visitar a un cliente y llegas tarde, pues ya estás mal. ¿Mm? Entonces yo les decía, vamos por multas, entonces les cobraba multas, multas. ¿Y qué hacíamos al final? Pues obviamente por minuto o por lo que fuera, ya cada cual se inventa la estrategia, pues al final de mes decíamos, bueno, tenemos X valor en las multas y nos íbamos a un compartir. Pero es empezar, obviamente cuando tú tocas el bolsillo, pues duele un poquito más, pero es verlo no como tan látigo de, oye, tengo que hacerlo porque sí, sino empezarles a generar un poquito como de interés a ellos en que no, no puedo llegar tarde porque hay multa, puede ser una opción. Pero eso es cultura organizacional. Entonces tú debes empezarles a decir, ah, bueno, llegaste tarde, ¿y por qué llegaste tarde? Si ya es algo tan frecuente, pues habría que evaluar, cambio el horario de entrada, pues porque ahorita el tema de la flexibilidad también está muy, muy in situ en tema de cultura organizacional. Entonces, empecemos a dialogar con las personas si es muy recurrente o solamente pasó una vez, ah, bueno, pues no tenemos que pasarlo pues al paredón. Entonces, esto es importante en temas de puntualidad. Mira que es algo súper sencillo, pero son empezar a buscar estrategias y a despertar interés para que las personas estén allí como alineadas con el tema de la puntualidad en Colombia es heavy, pero ahí vamos. Nos dicen que el ejemplo de desde las directivas. A veces tenemos temor de hablar con el cuerpo directivo en las organizaciones y yo creo que ya, ya eso pasó de lado, o sea, podemos entrar a dialogar y a conversar y decirle como, oye, no estoy de acuerdo, alcemos la mano y digámosle, no estoy de acuerdo, y tú le vas a dar como algunas de las explicaciones y tus razones, y ahí se puede llegar a algo en consenso y que genere un fruto positivo dentro de la organización. La comunicación asertiva, y yo creo que aquí Caro Arango nos dice que es uno de los retos y no solamente en el mundo corporativo, o sea, con la familia, con las relaciones, en todo lado, ese cortocircuito en la comunicación es algo que sencillamente se ha venido deteriorando. ¿Y por qué? Porque ahora casi no hablamos. O sea, todo es WhatsApp, todo es digital, ya no conversamos, ya no nos sentamos a tomar un cafecito, a dialogar. Entonces, ahí es donde la comunicación se ha deteriorado. Entonces, Y claro, creo tal vez, también que la comunicación en dos vías, ¿sabes? Porque es muy fácil señalar, criticar, mira, tengo problemas con esto, pero no creo que le es tan fácil a ciertos equipos llegar con propuestas de solución y alternativas que nos permitan construir en conjunto, en donde tengo este inconveniente, pero ¿qué pasa si hacemos esto? Solo a veces nos quedamos en la parte de crítica y molestia y no en la propositiva. exacto. Ahí es importante todo el tema constructivo, constructivo en el tema de la comunicación y realmente dejemos de lado, empecemos más bien a motivar espacios de conversación presenciales o al menos al teléfono, porque como ahora todo es WhatsApp eh, o correo electrónico, pues entonces estamos dejando de lado como ese compartir, ese tema kinestésico. Evelyn aquí nos decía que pienso que aún cuesta para las generaciones anteriores el tema de la presencialidad. Aún no hay 100% de confianza en las actividades fuera de la oficina. Sí, no, Evelyn, porque es que también a veces el colaborador, pues si tú lo llamas, la idea es que si tú estás en la virtualidad, estés 100% disponible. ¿M? Entonces, disponible para una reunión, dependiendo obviamente del rol que tú tengas. ¿Qué sucede? Que es que también sucedía que tú decías, tengo trabajo remoto y tú te ibas a hacer vueltas personales. Entonces, ¿de qué manera puedes generarle confianza a un directivo en donde la persona sí está trabajando, sí está atendiendo al cliente, si está, no sé, en temas de logística, si está saliendo el despacho del producto? O sea,
casi que nosotros también tenemos que ser como muy, ponernos en los zapatos de la otra persona de manera empática, es decir, porque es que no hay confianza, porque nosotros también seguramente hemos fallado, no vemos el resultado esperado, dieron la confianza y fallamos, entonces nos queda ahí como reflexión. Joana Álvarez nos dice que dentro de la compañía el reto más grande es la aceptación al cambio, resistencia. Y yo creo que eso nos pasó a todos. Siempre hago la referencia a la pandemia, porque ahí casi que tocaba o tocaba, no había opción. Entonces, es cambiar el chip, Joana. Entonces, empezarles a decir a las personas, esta es la opción, y guiarlos en el proceso, porque a veces también nosotros decimos algo de manera impositiva y pues obviamente no todas las personas tenemos las competencias o las habilidades para hacerlo. Entonces, si yo hago un tema de reskilling, que es como empezar a potencializar las competencias de las personas, las habilidades, guiarlos en los procesos, yo creo que ahí estamos un poco más adelante. Marta nos dice, bueno, siento que a veces se relaja, no, descaran, no sé si es el mismo término, son descarados por el tema de la puntualidad, pero es un tema de conversación, Marta, en Pero realidad. mira que yo a Marta y que veo que hay un sufrimiento alrededor del tema de los horarios, hace muy poco con uno de las personas del equipo, la presencialidad, nosotros trabajamos híbrido y la presencialidad se les está volviendo un poco complicado por el tema de las obras del metro, en Bogotá particularmente, que está muy caótico. Y del chiste de burlarnos y de que ya estaba siendo repetitivo, salió un tema de qué pasa si entro en otro horario y salgo en otro horario. Te parece tonto, pero para esa persona se le convirtió en una salida fantástica. Solucionamos el tema del horario en un horario en el que podíamos claramente alcanzar a vernos todos y, y rompimos ese panorama. Ya pasó, no tendría que, y ya cuando es circunstancial, pues es un tema de paso una única vez, pero esa conversación de cambio de horario que genuinamente no se necesitaba para lo que nosotros operábamos, ya para negocios un poco más estrictos con el tema del horario porque la presencialidad sí lo requiere, yo les recomiendo que revisen estas alternativas de balances entre los horarios que puede funcionar muy bien. El tema de la flexibilidad, sí, importantísimo. Ahí te dejamos esa iniciativa, Marta. Sofía nos dice que cómo trabajar en la cultura en una empresa familiar. Ahí, Creo que ese es en el que más se sufre, toma ¿sabes? tiempo, pero se logra. Exacto. Pero creo que en ese se sufre mucho porque la familia se vuelve permisiva en cierto tipo de cosas. Y como es mi familia, yo no tengo cierto nivel de presión como lo haría con un externo. Ahí es donde para mí es clave que las reglas del juego son las reglas del juego. No importa quién sea, cuando tú vas a jugar uno, vas a jugar póker, vas a jugar parqués, las reglas del juego son las reglas del juego sin importar si estás jugando con tu mamá, papá, primos, hijos o lo que sea. Y eso también ayuda, que hay unos ciertos tipos de flexibilidad por la cercanía, es otro cuento, pero mi recomendación ahí es las reglas del juego tienen que ser muy claras. De acuerdo. Bueno, hemos recibido varios comentarios aquí. Catherine también hace como un zoom con relación a lo de la puntualidad. Olga, Catherine, ¿es legal cobrar multa? Pero es que la multa mía realmente era insignificativa, pero nos ayuda. Pero por eso te digo, es la estrategia, de acuerdo, obviamente, a lo que tú coordines y los acuerdos que tú hagas con tu equipo de trabajo. Pero eso era lo que yo hacía y me funcionaba y las personas me llegaban puntuales. Pero pues ahorita estamos acá en Bogotá, Dani lo mencionaba, el tema de las obras, los desplazamientos son muy largos, también nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces las personas están viviendo en Bosa y trabajan en la 72, bueno, qué sé yo, los desplazamientos son muy largos, entonces tampoco es sano que una persona esté por calidad de vida 2 horas, 3 horas en un medio de transporte, pues no es la idea. Adri Rosero, ¿cuáles son las barreras más comunes cuando queremos hacer un cambio de cultura organizacional y cómo afrontarlas? La barrera más común es cuando yo no quiero la gestión del cambio, cuando me resisto a que me impongan algo. Esa es la barrera más grande, porque entonces tú estás cambiando absolutamente todo el chip y las personas dicen como, no, yo ya lo venía haciendo de esta manera y ahí me acomodé, estoy en mi zona de confort, entonces yo no quiero cambiar hacia otro lugar.
esa es la barrera más grande que encontramos en el tema de cultura organizacional, y para eso tú lo único que vas a tener que hacer es capacitación, entrenamiento, empezarles a mostrar cuáles son como esas cosas positivas, esos nuevos valores, esa nueva hoja de ruta, para que las personas se sientan como felices dentro de la organización. Entonces, hay que hacerlo. Mauricio nos dice rotación de personal y sentido de pertenencia. Desde la entrevista ya saben que van a estar temporal y en cualquier momento se van y ya no son tan comprometidos. Sí, sucede. Pero mira que ahí es donde lo mencionábamos un poco antes y es, nos enamoramos también del lugar cuando entendemos el por qué y para qué es un reto profesional para mí. Cuando realmente me da gusto tener en mi LinkedIn que trabajo acá y comparto esta visión y entiendo lo que quieren hacer y cambiar. Y eso es algo que si la directiva no lo tiene claro, va a ser muy difícil permearlo luego. Entonces, sí me parece muy importante que esa sea la base de tengan claro para qué y por qué están haciendo lo que están haciendo y dónde lo están haciendo, que eso hace que se motive gente. Eso es como un equipo de fútbol, comparto su ADN, su anatomía o una banda o lo que sea, y cuando yo entiendo eso, me monto en ese bus entendiendo las complicaciones que esto pueda tener. Sí. Mientras pasamos a las siguientes preguntas y comentarios, en el chat les estoy dejando la encuesta del día de hoy de nuestra charla empresarial para que por favor nos apoyen con su diligenciamiento. Eso también nos ayuda a tener oportunidades de mejora. Aquí Luceimi nos dice lograr que la gente sea amable, saluden. Importantísimo, Luceimi, importantísimo. Y es que eso lo hemos perdido. Yo creo que recuerdo cuando me hablaban de la ley de Carreño, nos va a tocar volverla a implementar, y eso es cultura organizacional. Entonces, hay que reforzarlo dentro de las compañías, aunque debería ser como uno de los valores que viene desde casa y desde la familia, hay que implementarlo. Entonces, como que cartelitos, mensajes en donde recuerda saludar, bueno, empezar nosotros a incentivar que las personas como que vuelvan a tener esas buenas costumbres que teníamos antes. Pero se logra, tan solo que a veces hay que recordar, hay que sacar como ahí unos push para que las personas vuelvan a despertar y se motiven a hacer estos ejercicios que son como tan básicos, el por favor y el gracias, importante. Incluso dentro de la cultura organizacional, siempre llegar, a pesar que voy a hacer como un reclamo o algo, como que acostumbrémonos siempre a saludar, a ser empáticos, la sonrisa, que no siempre estemos como tan gruñones. Eso es importante dentro de la cultura organizacional. Independiente de lo que nos pase afuera antes de pisar la puerta de la oficina, pues como que cambiamos el mundo y digo, bueno, ya llegué a otro espacio, dejo atrás todo lo que me pasó y aquí estoy en un espacio pues, para vivir en armonía. Nancy nos dice, en mi equipo solo nos vemos una vez a la semana y ese día considero es el menos productivo de todos en temas de actividades frecuentes porque lo uso para que hablemos, nos unamos, almorcemos juntos. Aunque sé que operacionalmente no se avanza, creo que es necesario para hacer comunidad. Súper bien, Nancy. Y hace falta, hace falta. Eso genera cercanía, eso está, motiva, entiendes dolores más cercanos, hace mucha falta. Felicitaciones por eso, porque hace mucha falta. Total. Acá nos dice Dirección Talento Humano, nos pueden ayudar a profundizar cómo podemos iniciar para empezar a hablar de uno de los retos que es diversidad e inclusión. Pues casi que aquí para hablar de diversidad e inclusión, pues nosotros tenemos que primero aceptar, o sea, es una realidad. Y tenemos que empezar entonces a tener conversaciones que en algunos momentos pueden ser incómodas o algunas de las personas que estén allí pueden sentirse incómodas, pero el tema de la comunicación es vital para que podamos tener, pues incorporar personas de manera inclusiva dentro de las organizaciones. Entonces, no nos debe dar pena, es lo primero, o sea, es algo abierto, es normal. Entonces, sencillamente ser muy claros, ser muy transparentes, bajo los marcos de la ética, avanzar en este proceso. Entonces, lo primero que tú puedes hacer para profundizar es tener conversaciones incómodas, eso es. Difíciles pero necesarias esas comunicaciones, esas conversaciones incómodas. Difíciles Sí. pero necesarias. Marta, las sanciones están en el reglamento interno de trabajo, lo tendré en cuenta, no lo había querido empezar a realizar. Pues más, sí, pero como que sea la última opción, o sea, tampoco que te vuelvas rejo, no. Empieza a conversar, a dialogar, algo que sea como primero muy dinámico y ya después, si tienes que llegar al tema de la sanción, pues que sea como la última opción.
Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, vamos con un par de preguntas finales. A ver, me voy a bajar acá en el chat. Cumplimiento de procesos y la gestión del cambio cuesta bastante, Mauricio Jaramillo, totalmente. Damaris, ¿cómo manejar la alta rotación de personal que afecta así no parezca la cultura organizacional? Se busca que los empleados se enamoren de la empresa, eso es cultura, la sientan como propia, con objetivos compartidos y cuando el empleado se va hay que volver a empezar. Es verdad. Pero entonces, ¿las personas por qué se están yendo? Haz esa reflexión. ¿Mm? Debe haber algo. O sea, tratemos de pensar que no siempre sea como que se va porque me van a pagar X valor más. No, ahí puede haber algo de cultura organizacional en lo cual pues esa alta rotación pues está afectando. Entonces, invitación, hazte una encuesta de clima organizacional para que puedas identificar cuál es esa brecha que tienes para que las personas pues obviamente estén buscando nuevas oportunidades laborales y estén dejando la empresa. ¿Mm? Eh, John Edison, un reto es que no hay un consenso en la forma en que se transmiten y se reciben las cosas. Es decir, lo que para mí es un trato de amabilidad, para otro puede ser una falta de respeto. Esa subjetividad genera un freno natural en la forma de consolidar una cultura organizacional. Eso nos dice. Sí, Y sí, creo que ese es un reto con suspiro de realmente entender que tiene que ser un entorno de respeto. Bajo el entorno de respeto, empezar a construir esto, porque creo que si hay una línea que no se malinterpreta nunca y es el respeto. Y para mí esa es tal vez la parte más importante. así es. Aquí Glaudis hace un comentario que casi que yo digo resume todo lo que hemos conversado y es actualmente tenemos el reto de fortalecer la cultura organizacional. El primer paso es cambiar el chip. De acuerdo. Desde el liderazgo, pasando del cuestionamiento al apoyo. Sabemos que habrá resistencia total. Todo cambio tiene resistencia, pero la idea es empezar a implementar nuevas estrategias que ayudan a que todos nos adaptemos y avancemos y empezar a usar mucho los medios de comunicación que tenemos. Si nosotros no comunicamos hacia dónde queremos, si no tenemos claro ese propósito, va a ser muy complejo que todos como que tengan en el ADN esa cultura organizacional. Entonces, lo primero es definir cuál va a ser mi cultura, empezarla a comunicar y comunicarla no que sea de una manera como tan impositiva, sino de forma chévere. ¿Mm? Eso es importante. Diego, la cultura es bastante curiosa, creímos que podemos imponerla, pero todo el movimiento cultural empresarial se mueve por el ejemplo y viene desde arriba y baja por el organigrama de la organización, pero es en la base en la que se arraiga. Sí. ¿Cómo medir la productividad del trabajo remoto? Nos dice C-Trading. Resultados. O sea, cuando yo tengo trabajo remoto va a ser muy complejo el tema de horarios, pero resultados, o sea, como que nos pongamos Cuando en tienes nuestros claro el comités. objetivo, el KPI que tienes que lograr y para qué estás ahí, es la mejor forma. Mira, en Du trabajamos con equipos en Brasil, en Estados Unidos, en España, que a veces el mismo horario es entre comillas, limitante, pero cuando el KPI es muy claro, no hay tantos inconvenientes. Tienes que lograr esto, con esto, con esto, con esto, con esto. Y ahí es donde creo que a veces como líderes fallamos porque no lo tenemos tan claro. Así es. Bueno, nos vamos con la última pregunta que nos dice Joan Álvarez. ¿Cómo trabajarle a la cultura del miedo? A la cultura del miedo desde el colaborador o desde el empresario. Porque es que si es desde el colaborador, creo que no hay mejor retribución para un líder y para un jefe y para un directivo que entender a alguien que no es que se queje, sino que realmente me está proponiendo y me está dando alternativas para poder buscar nuevas formas de hacerlo, nuevas formas. Somos humanos y trabajamos con humanos y cometemos errores y a veces uno viéndose todo el tiempo no se da cuenta de las cosas y necesita que alguien se lo diga, pero ahí es donde, olvidé la persona del comentario anterior, pero se vuelve muy importante el tema del respeto. ¿Cómo me lo vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Y cuál es la alternativa de solución que vamos a proponer entre todos? Así es.
Bueno, y cerremos con esta de Glaudis. ¿Qué me recomiendas para poder iniciar con la cultura organizacional para que se convierta en algo súper fuerte y que genere impacto en los colaboradores, ya que actualmente no es algo tan fuerte? Pues ahí te felicito porque ya lo tienes identificado que no está, o sea, no está, que están flaqueando un poco. Entonces, lo primero es, ¿qué tienes actualmente? Haz un esqueleto, haz un croquis. ¿Qué tienes actualmente de cultura organizacional? Es primero, esa radiografía. Luego, ¿cuáles son los ajustes que quieres hacerles? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y luego empiezas a comunicarlo. Pero a comunicarlo de una manera, lo que yo les digo es frecuente. Esto es como cuando el bebé está aprendiendo a caminar, pues tenemos que empezar a un paso, dos pasos, bueno, y de esa manera, entonces esto se va formando y se va formando hasta que ya el bebé camina. Entonces es lo mismo, yo tengo que ser persistente, no es que lo hice hoy y ya me olvidé, esta acción puede que funcione o no funcione, pero entonces eso es como mi recomendación, no sé, Dani, si tú quieres agregar algo. No, yo creo que lo dijiste bien ahí. O sea, creo que no, no está tan fácil, pero al menos ya lo tienes identificado, que eso es un saber y visualizar, ya avanza muchas cosas. Sí, lo primero es reconocerlo y ya lo tienes. Bueno, pues ya hemos llegado al final de este espacio de conversación. Hoy hablando de cultura organizacional, como ustedes ven, pues tiene tanto de alto como de ancho. Sencillamente es como adaptarlo a cada una de las organizaciones, actividades académicas, sectores económicos, revisar qué tengo, cómo está mi equipo de trabajo, si todo es híbrido, si es remoto, bueno, etcétera. Como esa radiografía general es el primer paso para que nosotros podamos determinar si estamos muy bien encaminados hacia una cultura organizacional o definitivamente tenemos muchas oportunidades de mejora. Así que a Daniel, quien nos ha acompañado en esta conversación, muchísimas gracias por hacerlo posible y por hablar de este tema tan importante, pues acá arrancando el 2026. Se me puso esto mute. Muchas gracias a todos por el espacio, por la invitación. Invítenme más. Me fascina socializar sobre este tipo de cosas. Les dejo por aquí el arroba en el chat de la agencia, de mi Instagram, para que nos sigan y para que realmente es un reto de construcción diaria, pero hacerlo todos los días, de a poquitos, va a darles mejores resultados. Así Ahí les es. dejo el link para que nos sigan y gracias por la invitación. Chao, chao. A ti, Daniel, muchísimas gracias a las personas que me estaban comentando que no pueden ingresar a la encuesta. La encuesta es de WhatsApp, así que no hay problema. Los va a direccionar a WhatsApp y de esa manera ustedes ya pueden seguir el paso a paso para que de esta manera puedan tener toda la información. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro conferencista, a Daniel, a todos ustedes y a nuestros aliados estratégicos Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos.